Aquí cuando se habla de la casa, es la palabra ballí, la palabra oikos, igual que antes era oikodomos, construir la casa. Se habla en dos sentidos, no está hablando de la casa física, sino que está hablando del hogar. Cuando decía Noé que iba a entrar en el arca, él y su casa. Está claro que no iba a entrar con la casa a cuesta, sino con su familia. O cuando dice Josué, yo y mi casa serviremos al Señor, ¿no? Pero también en otro entorno el Señor habla de la casa como su casa. Traerás lo mejor de las primicias a la casa de Jehová tu Dios. A la casa de Jehová tu Dios. El Señor puso su gloria, la sequiná, en el templo, en la casa de Dios. Hoy el Señor, su casa, es su iglesia. Somos templo del Espíritu Santo. El Señor mora en nuestros corazones. Pudiéramos adaptar este versículo a decir, si Jehová no edificare la clase, en vano trabajarían los que la edifican. El Señor edifica la casa, el Señor edifica su iglesia y el Señor edifica las clases. A ver si pasa. Vale. Es pertinente de considerar que en el entorno educativo hay principios educativos. Hemos visto en el contexto, hemos visto características del docente cuando hemos hablado de la iglesia, cuando hemos hablado del maestro, y entre medio del maestro y entre medio del alumno, entre medio del docente y el discente, hay un proceso, hay una metodología, hay lo que se llama unos principios de aprendizaje que hemos de conocer para activar bien o mejor nuestra acción educativa. No tenemos que conocerlo todo en la primera clase, ni en el primer tema, ni en la primera asignatura, pero también nosotros tenemos que ir aprendiendo. El proceso de aprendizaje del maestro es un proceso continuo y quizá inacabable, porque constantemente estamos aprendiendo de pedagogía, de didáctica, de psicología educativa, de sociología, etcétera, etcétera, cuestiones que van a engrandecer y a darle más excelencia a nuestro ministerio. Así iremos aprendiendo principios educativos como el constructivismo, la funcionalidad, el aprendizaje significativo, para entender que el estudiante aprende aquello que le interesa, aquello que le motiva. Si tú vas a una tribu india y le dices, mira, que yo he aprendido el código de circulación y os lo voy a enseñar. Dice, bueno, pero ¿para qué voy a aprender el código de circulación si yo voy a caballo por las montañas? Dice, sí, que todo el aprendizaje es necesario. Pues no, a veces el aprendizaje ocupa lugar y hay que saber decidir qué aprendizaje es el funcional, el significativo para nuestros estudiantes. Entre lo mucho bueno que hay, tenemos que aprenderlo mucho y bueno y seleccionar lo excelente y enseñar lo mejor para que nuestros alumnos aprendan lo que les interesa aprender. Y también hay principios bíblicos, como estamos compartiendo. Hay un cono de la experiencia sobre los métodos de aprendizaje que iremos viendo cada una de estas entradas. Si veis, en la base de la pirámide están las experiencias directas y conforme se va subiendo en la pirámide, los métodos didácticos son menos influenciables. Se dice que las experiencias directas son las que tienen más influencia en la acción educativa de una persona. Por eso, cuando estamos discipulando, no discipulamos a distancia, procuramos estar cerca de la persona, como Jesús estaba cerca de sus discípulos. Pero claro, ¿qué ocurre? Que nosotros somos maestros. Estamos el lunes en una clase, el martes en otra, el miércoles en otra. No tenemos esa oportunidad de experiencia directa como tiene una madre o como tenemos en el discipulado. Por eso tenemos que recurrir a experiencias indirectas, a experiencias dramatizadas, que serían todas aquellas experiencias de personajes bíblicos que caracterizan actitudes que nosotros queremos trasladar a nuestros estudiantes. Por eso nosotros le trasladamos la experiencia de Moisés, la de Josué, la de Débora, la de Ruth, y en ese tipo de experiencia el estudiante va aprendiendo las actitudes y valores que caracterizaban esos estudiantes. Esa es un poco la idea
de esta pirámide que iremos compartiendo. Cita este versículo, que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. En vano, sin provecho, hueco. Sin embargo, igual que decimos en vano, si nosotros le diéramos una vuelta a la frase y la leyéramos en positivo, pudiéramos decir, si el Señor edifica la casa, si el Señor edifica la iglesia, si el Señor edifica la clase, en provecho trabajan los que la edifican. Es decir, que si el Señor hace su obra, en provecho hacemos nosotros la nuestra. Y en provecho, cuando nosotros ministramos, por ejemplo, el Salmo 1, dice que nuestros alumnos serán como el árbol plantado junto a corrientes de agua, porque nuestros alumnos están meditando en la palabra del Señor. Por eso es pertinente también captar visión del provecho educativo que nuestro ministerio de la palabra tiene en nuestros estudiantes. Otra cosa que quería compartiros, por lo menos en la primera sesión, es que igual que existe un docente, en el otro lado del cuadro existe un discente, que se llama alumno y si es creyente se llama discípulo. Hay un discipulado cuando una persona ha aceptado a Cristo. Si una persona no ha aceptado a Cristo, pues es un alumno. Que por cierto nosotros en las clases podemos presentar el Evangelio, pero no podemos decir, el alumno aceptará a Cristo como su Salvador. Podemos desearlo, pero no lo podemos decir como estándar de educación, porque el alumno podrá aceptarlo o no. Lo que sí podemos decir, el alumno sabrá, o el alumno aprenderá, o el alumno comprenderá cómo Jesucristo ha dado su vida en la cruz para ser su Salvador. Y si lo quiere aceptar, lo acepta, gloria a Dios, y si no, no lo podemos obligar, ni lo podemos suspender por ello, obviamente. Bueno, a lo que iba. En el discípulo se dan varias áreas de aprendizaje. Por resumirla, están las áreas que decimos cognitivas, dirigidas a la mente, las áreas actitudinales, que decimos que van dirigidas al corazón. Hablamos del corazón cuando hablamos del espíritu de la persona. El espíritu no se puede ver, no se puede dibujar. Hablamos del espíritu cuando hablamos del corazón. Dios es amor, tiene un corazón, Dios tiene un espíritu y nos ha creado a nosotros a su imagen y semejanza. Cuando hablamos de actitudes y de valores, estamos hablando de las actitudes y de valores que el Señor nos ha creado. Y hablamos de contenidos procedimentales, que son las destrezas, los procedimientos, los que tenéis educación física. Por ejemplo, un contenido cognitivo sería saber, por ejemplo, en qué monte entregó el Señor a Moisés las tablas de la ley. Por el monte Sinaí, ha aprendido un dato, ha aprendido un hecho. O qué río tuvo que cruzar Josué para llegar a Gilgal y luego a Jericó, el río Jordán. Son datos, son hechos. Podemos aprender los viajes misioneros de Pablo y podemos llevarnos un trimestre, pero son hechos. Luego hay contenidos procedimentales. Por ejemplo, los que sabéis tocar el piano, tenéis una destreza, tenéis una habilidad, tenéis un contenido procedimental. O los que hacéis deporte, o los que saben tocar la guitarra, o saber manejar la escritura para buscar capítulos y versículos. Esos son contenidos procedimentales. Y los contenidos actitudinales, el principal enfoque de nuestro ministerio, pues son los frutos del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, y seguimos con justicia, con